te has sentido triste, deprimido o deprimida. Siente que nadie te escucha. Siente que no eres importante para nadie. Tu padre o tu madre te han herido. Tu padre o tu madre nunca te han dicho la palabra te amo. Y siente muchas veces que no tiene deseo de seguir adelante, que no tienes deseo de vivir y que muchas veces ha deseado quitarte la vida, porque ya siente que no eres importante, te has sentido desilusionado de alguien. Ven a Jesús, porque solamente Él puede darte lo que tú necesitas. La palabra de Dios nos dice Juan 10:10, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Jesús quiere llevarse esa carga de tu vida. Jesús quiere sanar tu corazón. Jesús quiere darte la paz que tantas veces ha buscado en las cosas de este mundo. Ven a Jesús y confía en Él. Ven a Jesús, porque hoy Jesús quiere abrazarte, Jesús quiere amarte, Jesús quiere sanar ese corazón herido. Jesús quiere llevarse todas tus cargas.
hermanos y hermanas que están ahí esperando. Nos retrasamos un poquito, pero estamos aquí porque estábamos preparando la transmisión y a veces, como nosotros no somos muy diestros y muy audaces en eso, a veces nos cuesta un poquito, pero estamos tratando de preparar un poquito la bocina. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 1, 1, 2. Vamos a en esta noche vamos a tratar el tema del pecado, un tema un poquito espinoso, porque a mucha gente no le agrada mucho, pero hay que tratar de poner y prestar mucha atención sobre este tema del pecado. Por eso hoy voy a comenzar con el Salmo 136. El Salmo 51. El Salmo 51. Es bueno que ustedes tomen su Biblia ahí en su casa. Y vamos a comenzar este retiro, de mini retiro, no es un retiro, no, es una charla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad. Por tu gran corazón borra mi falta. Que mi alma quede limpia de malicia. Purifícame de mi pecado. Pues mi falta yo bien la conozco y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé. Lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Por eso tu sentencia, tú eres justo, no hay reproche en tus labios. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Mas tú quieres rectitud de corazón y me enseña en secreto lo que es sabio. Rocíame con agua y quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo, y que bailen los huesos que moliste. Aparta tu semblante de mis faltas, borra en mí todo rastro de malicia. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un firme espíritu. No me rechaces lejos de tu rostro, ni me retires tu santo espíritu. Dame tu salvación, que regocija y que es un espíritu noble, me dé fuerza. Mostraré tu camino a los que pecan, a ti se volverán los descarriados. Líbrame, oh Dios, de la deuda de sangre, Dios de mi salvación, y aclama mi lengua tu justicia. Señor, me abrirá los labios, y cantará mi boca tu alabanza. Un sacrificio no te gustaría, ni querrás si te ofrezco un holocausto. Mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues no desdeñas a un corazón contrito. Favoreces a Sión en tu bondad, reedifica las murallas de Jerusalén. Entonces te gustarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos que se te deben. Entonces ofrecen novillo en tu altar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, hablaré un poquito sobre este tema del pecado. Y desde el punto bíblico, voy a hablar qué es el pecado y también el concepto del pecado. Lo primero es el concepto del pecado. Ustedes saben que desde el principio, el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, y nos habla en el libro del Génesis, vamos a escuchar
esta cita bíblica del Génesis cuando Adán y Eva pecaron. Adán y Eva pecaron, está en Génesis. El capítulo 3 de Génesis. La serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios le ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo aprueban, ni prueban siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se le abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió. Ay, está distrayendo. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió. Y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se le abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues una soga de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé, Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no lo viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios replicó: ¿quién te ha hecho ver que estaba desnudos? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? La mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y he comido. Miren, a partir de aquí el concepto del pecado. El pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Es una falta al amor verdadero que debemos a Dios y a nosotros mismos y al prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes que aparecen como atractivos por efecto de la tentación. Por ello, Adán y Eva, fíjense ustedes, cuando Dios le dijo: pueden comer de todos los árboles del jardín, dice: pueden comer de todos los árboles del jardín, menos de ese que está ahí. Bueno, podían comer de todos los árboles del jardín, menos de uno. No. Adán y Eva comieron del único que le había prohibido, no comieron de los otros, comieron comieron del árbol que le habían prohibido y no comieron de todo lo que podían comer. Y eso es precisamente el pecado. Desobediencia a Dios, es una ofensa a Dios. Y el pecado, entonces, la consecuencia del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Cuál fue la consecuencia de Adán y Eva cuando pecaron? Miren, la desobediencia, el pecado es, por ejemplo, y te pongo un ejemplo: cuando una gente, vamos a poner una imagen, tú ves una imagen por primera vez en la televisión o en cualquier parte, tú ves alguna escena, tú nunca quizás has visto esa escena, pero mientras tú no hayas visto esa escena, tú no estabas pensando en eso, tú no estabas pensando en esa imagen. Sin embargo, cuando la viste, ya tienes conocimiento de esa imagen. Por lo tanto, tú vives pensando en eso. Es cuando la persona por primera vez comete el pecado, ya se hace una costumbre. Poco a poco la gente se va habituando al pecado y se hace una costumbre. Y a medida que se va haciendo costumbre, entonces viene el hábito, el mal hábito.
Y el mal hábito entonces produce la adicción. ¿Cuántos alcohólicos que por primera vez tomaron el alcohol, supieron el sabor del alcohol, les gustó el alcohol y comenzaron a ser frágiles, tendentes, inclinados al alcohol, a esa debilidad que tienen? La tentación. Dice entonces, cuando el pecado, que es una palabra, un pensamiento, un acto, un deseo, una misión contrario al plan de la felicidad que tiene Dios para el hombre, es contrario. Cuando tú cometes el pecado, es contrario al plan que Dios tiene para ti, al plan que Dios tenía para Adán y Eva, para el hombre, para el ser humano. Y eso es entonces, una vez Adán y Eva caen en el pecado, como ellos, la reacción de ellos, ¿qué trae como consecuencia? Expulsado de la presencia de Dios. Fíjense ustedes, la consecuencia del pecado trae amargura, tristeza, dolor, desánimo, desaliento, todas esas cosas. Y más adelante vamos a ver el hijo pródigo, que hablábamos ayer, pero hablábamos del hijo pródigo ayer en la versión del amor de Dios, de ese amor a Dios. Hoy vamos a hablar en la versión del pecado. Dice, ¿qué es el pecado? El pecado es una palabra, un pensamiento, como decía, un acto o un deseo, una omisión contrario al plan de la felicidad que Dios tiene para el hombre. ¿Cuál es el plan que Dios tenía para Adán y Eva? El plan en el paraíso. No había sufrimiento, no había dolor, no había amargura. Sin embargo, cuando llegó el pecado, entonces vino el romper con esa armonía que el hombre tenía con Dios, con esa comunión que Dios tenía con el hombre. Ya entonces el pecado hace perder esa comunión con Dios. Y ustedes dicen, entonces, cuando Adán y Eva una vez cayeron en el pecado, fíjense ustedes entonces, ellos se encontraron desnudos. No es cierto, le dice la serpiente, no es cierto, es que ustedes serán como dioses. ¿Qué es lo que está pasando hoy día con la gente? La ciencia quería pasársela a Dios. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La desgracia, la maldición que estamos recibiendo hoy día. Viendo ustedes entonces, más adelante nos tenemos la parábola del hijo pródigo. Vamos a leer la parábola del hijo pródigo, capítulo 15, 11 de Lucas. 15, 11 de Lucas. Dice 11 de Lucas. Dice la palabra. Había un hombre que tenía 2 hijos. El menor de ellos exigió la parte que le correspondía. Dice, exigió la parte que le correspondía. Y dice entonces que el hijo menor se fue a un país lejano y malgastó todos los bienes. Una vez entonces, malgastando todos los bienes, el hijo, dice, se vio en una gran necesidad. El pecado es eso. Cuando una persona cae en pecado, ¿cuáles son las personas que normalmente más se deprimen? Son las personas, aunque hay personas que no tienen la culpa de la depresión, pero eso es consecuencia del pecado. Eso es consecuencia del pecado. Cuando una persona está lejos de Dios, se hace más frágil, más débil. Por lo tanto, nosotros como criaturas de Dios no podemos alejarnos de Dios. No podemos alejarnos de Dios. Dice la palabra de Dios entonces que este hijo una vez se fue a un país lejano, dice, había malgastado todos los bienes con toda clase de mujeres y toda clase de vicio. Al levantar todo, dice, vio gran necesidad. El pecado es eso. Cuando nosotros cometemos el pecado, cuando el ser humano, la persona, comete el pecado, se ve en una gran necesidad. Vacío, la consecuencia del vacío, el sufrimiento, el dolor, la amargura, el vacío existencial de Dios. Y una vez entonces dice la palabra de Dios que este hijo se fue a este país lejano, malgastando todos los bienes. Dice, cuando se vio una necesidad, se fue a un hacendado a buscar trabajo.
Fíjense ustedes entonces lo que pasa a este hijo. Este hijo pasa no solamente hambre, sino que el hijo se siente solo. Cuando una persona comete el pecado, y por eso es que mucha gente comienza a buscar, porque el pecado es eso. Mientras más tú pecas, más quieres pecar. ¿Por qué? Porque el pecado, mientras más peca el ser humano, el vacío se va haciendo más grande, y llega un momento dado que no hay ninguna forma de que nada de este mundo te pueda saciar, te pueda satisfacer. Y fíjense ustedes entonces, cuando este hijo dice, recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra allí? Mas yo estoy en gran necesidad. La necesidad tan grande que tenemos de Dios, el vacío que tenemos de Dios, que lo ha producido el pecado, nos hace sentirnos desconsolados, tristes, y consecuencia de eso nos vamos a refugiar a cosas, al alcohol, a la droga, a la prostitución. De cierta forma, de cierta manera, hay personas que no solamente el que toma alcohol, el que está en la prostitución peca, sino que también la forma de tener mucho dinero, de ser vanidoso, es un pecado. Porque hay mucha gente que, quizás no le gusta el alcohol o no le gusta estar en la calle, pero el dinero, tienen tanto vacío que el dinero cree que lo va a suplir todo. Una vez, este muchacho, se dice, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra allí? Y le diré entonces, me levantaré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. El hijo había pecado, se había apartado de ese Padre misericordioso, se había apartado de todo, porque él pensaba que con gastar todo el dinero que tenía, toda esa fortuna que tenía, él pensaba que se iba a ser llenado. Y ese es el error del ser humano, de la persona. Ese es el error de cada uno de nosotros, que pensamos que refugiándonos en cosas nosotros vamos a ser felices. No, hermano, solamente hay uno que puede ser feliz, al ser humano, que es Dios. El ser humano se hizo con una necesidad existencial de Dios, criatura de Dios, y como criatura de Dios tiene que buscar a Dios. Es una desgracia que toda persona, todo hombre, toda criatura de Dios excluya a Dios de su vida. Y mientras más lo excluye, entonces viene el vacío. Pues este hijo menor se dijo, me levantaré y entonces iré a casa de mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y una vez este hijo se va en camino, harapiento, solo, sin bañar, con hambre, con los bolsillos vacíos, o sea, diferente a como se fue, regresó con esa necesidad, porque eso es el pecado. El pecado nos enloda, nos embarga, y cada vez que nos injertamos más dentro del pecado, más desgraciados somos, porque eso es el pecado. Todo aquel que comete el pecado es un desgraciado. Bueno, hoy escuchaba mucha gente, esos viejos de antes, que decían, este desgraciado, y le decían desgraciado a veces a los hijos, pero era por su desobediencia, o porque había hecho alguna de las suyas, le decían esos viejos a uno, pero era inconscientemente que se lo decían, inconscientemente. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el que comete el pecado es un desgraciado, un ratrero, le decía ratrero, que se arrastra como la serpiente. Y de ahí viene entonces, dice ratrero, el que dice ratrero es una persona que no vive en sus cabales, que es desobediente, que vive haciendo cosas por ahí. Eso es lo que le pasa. Y cuando este hijo regresó a la casa del padre, este padre, dice usted, el padre que representa a Dios, ayer hablábamos del amor de Dios, ese amor, ese padre que está dispuesto a amarnos, a perdonarnos, pero que el pecado no deja de ser pecado cuando la persona comete. Que por más que una persona diga, Dios me ama, sí, Dios nos ama incondicionalmente, como decíamos ayer, pero el pecado nos hace desgraciados.
El pecado nos hace maldito. Y eso es lo que arrastra el pecado, la maldición que tanta familia está arrastrando, consecuencia del pecado. Este hijo, al regresar a la casa del padre, dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y el padre lo abrazó, lo besó. Y fíjense entonces la forma de que este hijo, sabiendo que había pecado, reconoce su pecado. El pecado hay que reconocerlo. Hay mucha gente que no reconoce el pecado, que nunca se confiesa, que nunca van a la iglesia, que nunca piden perdón a Dios. Y mientras menos tú pidas perdón a Dios, mientras menos tú pidas perdón, más mal te vas a sentir y más desgraciado vas a ser. Por eso es que hay mucha gente que no son capaces de superar situaciones en su vida, a nivel económico, a nivel familiar, a nivel comunitario. No son capaces de superar. ¿Por qué? El pecado lo ata, el pecado lo esclaviza. Cuando este hijo, una vez entonces, estaba allí, dice que el padre le dice: rápido, trae un mejor vestido. Cuando nosotros somos capaces de pedir perdón y de ir allí al sacramento de la reconciliación, reconociendo nuestra falta y nuestros pecados, el Señor está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Cuando nosotros, reconociendo el pecado que hemos caído y que nos hace desgraciados, para nosotros poder volver a la gracia, recuperar la gracia perdida, tenemos que pedir perdón y que el sacerdote, a través del sacramento de la reconciliación, pueda decir: yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El alma recupera el estado de la gracia que había perdido consecuencia del pecado. Y eso es el pecado. El alma pierde el estado de la gracia, la comunión con Dios. El alma ya no está como en esa armonía que vivía antes de pecar. Y cuando una persona peca, hermanos y hermanas, una vez peca, ya el alma pierde esa imagen de Dios por la cual Dios, que nos creó, nos dice en el libro del Génesis capítulo 1 que nos creó a imagen y semejanza. Cuando cometemos el pecado, perdemos la imagen y semejanza de Dios. Y eso es la situación cuando este hijo recibe este vestido nuevo. Es señal entonces de que el Señor nos quiere vestir con el traje de la gracia. El traje de la gracia, que por supuesto ya mucha gente no le da importancia al sacramento de la reconciliación. Y la única forma entonces de recuperar el estado de la gracia que habíamos perdido por culpa del pecado es el sacramento de la reconciliación. Qué importante es el sacramento de la reconciliación, que mediante ese sacramento de la reconciliación Dios nos recibe con los brazos abiertos. Y cuando este hijo confesó su falta, su pecado, y le dice: he pecado contra el cielo y contra ti, es lo mismo que nosotros hacemos en el sacramento de la reconciliación. Y por eso el Señor pone este ejemplo aquí de este hijo pródigo. Pidió perdón, reconoció su pecado, reconoció sus miserias, y una vez entonces reconociendo su miseria, se va inmediatamente a donde el Padre a pedir el perdón. Recuerda que ese Padre es Dios, es Dios. Padre, pero la Biblia no dice que hay que pedir perdón a un sacerdote. Bueno, pues yo te lo voy a decir ahora mismo, en el capítulo 5 de Levítico, me voy al Antiguo Testamento y después me voy después me voy a ir al Nuevo Testamento. Porque hay mucha gente que, si uno, y aunque uno le diga la prueba, ellos no hacen eso, no lo hacen. Pues escucha bien eso. Levítico 5:5. En todos estos casos, el que cometió pecado, confesará primero su pecado. Confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará ya una hembra, oveja o cabra
y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. El sacerdote hará la expiación por dicho pecado de la persona. Dice, pecado es lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, los fieles, los católicos, creyentes, antes si han pecado, para participar y tomar la comunión, tienen que confesar su pecado. El sacerdote ya no se hace como antes. Bueno, antes se hacía así, se presentaba un cordero o una torta, como dice aquí, o cabra, se presentaba y dice, se hacía el sacrificio, el sacerdote hacía el sacrificio, y una vez hecho el sacrificio, entonces hecho la expiación, ya entonces se consideraba, ya nosotros no tenemos que hacer sacrificio. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz, derramó. Recuerden cuando el Señor dice, y que el jueves lo vamos a celebrar eso, la última cena, dice, tomen, la reunión de los discípulos dice, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esto se hacía en el Antiguo Testamento, pero no con Jesús, sino que se hacía con un animal, con un cordero, se sacrificaba, se ofrecía la sangre por el inocente, por el culpable, la víctima inocente. Entonces el culpable hacía el sacrificio de la víctima inocente, que era el cordero. La sangre, el cuerpo se sacrificaba, y entonces la sangre se derramaba. ¿Por qué? ¿Por qué la sangre? Porque para los judíos en la sangre se consideraba que estaba la vida, el alma. Entonces, ya dice la palabra de Dios, una vez hecho el sacrificio, ya entonces, dice el capítulo 5, versículo 10, dice, así es como el sacerdote hará la expiación por esta persona, por su pecado, y será perdonado. Eso es el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, recuerden cuando Jesús dice, y una vez tomó el pan, y una vez después del pan, tomó el cáliz y dijo, esta es mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. La sangre, no de la antigua alianza, sino de la nueva alianza, porque la antigua alianza era en el Antiguo Testamento. Ya entonces dice, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos ustedes. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Y ya entonces, en la institución de la última cena, el Señor hace la institución de la última cena. Y ya entonces, en el capítulo de Juan, para mucha gente que no dice de la confesión, porque hay muchos católicos, es escandaloso lo que está pasando hoy día. Hay muchos católicos que ya no se confiesan. Déjame buscarlo en el capítulo 20, 21 de Juan. Dice la palabra: Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así lo envío yo también a ustedes, a los apóstoles. Y dice, dicho esto, sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Y dice, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados o perdonados, y a quienes se los retengan, le quedan retenidos. Es decir, como el Señor le da la autoridad a los apóstoles para que vayan por todo el mundo a perdonar los pecados. A quienes perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes se los retengan le quedan retenidos. Es decir, como la iglesia tiene la autoridad para atar y desatar. Así que no me venga a decir a mí, ningún creyente, que eso de que la confesión no está en ninguna parte. ¿Cómo tú entonces si pecas? ¿Cómo tú vas a adquirir el estado de gracia si pecas? Pidiendo perdón a Dios directamente. No, eso no lo dice la palabra de Dios, que hay que pedir perdón a Dios directamente. Eso no lo dice la palabra. La palabra dice que a quienes perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes se los tengan le quedan retenidos. Por tanto es eso. Y entonces nos quedamos en la vestidura
del hijo pródigo. El Señor le dio la vestidura como un estado de gracia, adquirir la gracia perdida, la vestidura. Si es la vestidura que el Señor nos quiere dar a nosotros. Después dice el Señor, después de la vestidura dice, pónganle una sandalia. La sandalia, ¿qué significa la sandalia? Ustedes ven que hay mucha gente que andan desperdigada por el mundo, que andan sin rumbo por el mundo, que no tienen metas, que solamente existen por existir. Pero ¿cuál es la meta? La meta es la salvación. La meta no es la salvación, sino que la meta es que estar viviendo por vivir. Pero Dios nos creó a nosotros para que un día estemos con Él. El fin último del ser humano, porque Dios nos creó a nosotros, es para estar en el cielo. Si el fin último es para nosotros morir, entonces, ¿de qué sirve la fe? Dice San Pablo, bueno, si Jesucristo no murió y resucitó, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero, como murió y resucitó, entonces, hay que alcanzar ese cielo perdido por culpa del pecado de Adán y Eva, y que nosotros, así como nos dice la salve, que estamos desterrados en este valle de lágrimas, porque mientras estemos en este mundo vamos a sufrir. Pero la meta es alcanzar el cielo perdido. Alcanzar ese cielo perdido y que lo hemos ganado por la muerte y resurrección de Jesucristo. Porque Jesucristo ha derramado su sangre en la cruz por nosotros. Y entonces cuando el Señor le dio esa sandalia a este hijo, es para que no ande ya más caminando por el pecado, sin rumbo fijo, sino que tenga una meta fija, que tenga un horizonte, que tenga un punto donde llegar. ¿Cuál es el punto de llegar? Al cielo. Me impresionaba una frase que decía un sacerdote cuando estaba muriendo la semana pasada, que decía, nos vemos en el cielo. Decía él, nos vemos en el cielo. ¿Pero por qué lo dice? Porque vivió una vida santa, vivió una vida en Dios, y como vivir una vida en Dios, dice que la muerte no es muerte. Como dice una canción, le dice que ha dado muerte a la muerte, que Jesucristo ha dado muerte a la muerte, y que la muerte para el cristiano no existe. Es decir, hermanos y hermanas, que aunque tú te sientas triste en estos días, te sientas desanimado, desanimada, te sientas que el mundo se te viene encima, hermano, no tenga miedo. Hermana, no tenga miedo. No tenga miedo. Que tu meta no es este mundo. Un día nos vamos a morir, nos vamos a marchar. Lo que hay que estar preparado, como lo dice la palabra, esté preparado, porque no sabe el día de hoy. El que está preparado no tiene miedo. Y muchos sacerdotes en estos días no han dicho a la gente eso, que han dado la vida por otro enfermo, se han ido a cuidar a los enfermos, han dado la vida. Bueno, leíamos también en una de las primeras semanas en Italia de que un sacerdote estaba viendo a un joven que estaba muriendo y que él le habían conseguido sus fieles, le habían conseguido el aparatico de la respiración, y como no había aparatico para la respiración, él se dijo a sí mismo, voy a dar mira, toma este aparatito, que ya yo he vivido muchos años, y lo salvó a él y él murió. Oye, lo salvó a él y él murió, dio la vida por ese joven. Él se quitó el aparatito y se lo dio a él, al muchacho joven. Eso no suena en la noticia. Eso no suena en la noticia. ¿Cómo este sacerdote donó la vida por este joven? Eso se llama ser un hombre de Dios. Eso se llama no tener miedo a la muerte. Eso se llama estar preparado. Los que están en el pecado no están preparados. No están preparados. Por eso es impresionante los testimonios de tantos sacerdotes en estos días. Impresionante, impresionante. Y es que estamos pasando por esta crisis para que nuestra fe se fortalezca, para ser más fuertes, para que nuestra esperanza está puesta en Dios,
esperanza esté puesta en Dios. Que no podemos perder la esperanza. Que si esa muchacha, ese familiar tuyo te siente enfermo o tú te sientes enferma, no pierdas la esperanza. Ten ánimo, ten esperanza de alcanzar el cielo. Pero si tú te sientes que hiciste tantas cosas, has vivido desorganizada, no te has confesado, no te confiesa, o no crees en la confesión, no tomas la Eucaristía, entonces tú tienes que tener miedo. Tienes que tener miedo porque no aprovechaste el momento. Y entonces en este momento definitivo que mucha gente está pensando, él tiene miedo por eso, porque no aprovecharon el momento. Y quizás en este momento, si tú sales vivo, si salimos vivos de esto, entonces tú vas a estar diciendo, bueno, salimos de esto, yo salgo de esto, voy a entregarme totalmente a Dios. Voy a entregarme totalmente a Dios. Y mucha gente lo está haciendo. Pero ¿no será que están esperando que pase esto para volver otra vez a la vida del pecado? ¿No será que están pensando otra vez vivir una vida desorganizada? Dios nos ha permitido en estos días hacer una parada en nuestras vidas. Dios nos ha permitido en estos días que nosotros pensemos y nos examinemos cómo vamos, a dónde estamos. Por eso cuando el Señor le ofrece la sandalia a aquel hijo pródigo, es para que no camine más en el camino del pecado. Porque el pecado nos aflige, porque el pecado nos produce tristeza, desesperanza, desánimo, desaliento, miedo, dolor, angustia, vacío, depresión. Todo eso lo provoca el pecado. Entonces, esa sandalia nueva que el Señor le dio a aquel hijo, te la quiere poner a ti también. Que en estos días tú te pongas esa sandalia nueva para que yo no camine más en el camino del pecado. Lo tercero es, el Señor le da un anillo a ese hijo que había caminado tantas veces en el pecado. Ese anillo significa, cuando los esposos le dan anillo, es signo de pertenencia. Tú me perteneces, tú eres mío, tú eres mío. Y donde quiera que va esa pareja tuya, donde quiera que va ese novio, ese esposo, esa esposa, donde quiera que va, llevan ese anillo. Es señal de alianza, de que tú le perteneces a alguien. Y el anillo es un signo de alianza con Dios, de que tú le perteneces, de que tú no le perteneces al pecado, tú le perteneces a Dios. Y eso es lo que tú tienes que entender en cuenta. Tú le perteneces a Dios, no le pertenece a nadie más, no le pertenece a las redes, no le pertenece a fulano, le pertenece a Dios. Y ese anillo que el Señor le dio al hijo pródigo, también quiero dártelo a ti hoy, quiero dártelo a ti, Señor, hoy. Y después de haberle dado el anillo, signo de alianza, de pertenencia, le da entonces, le mata el mejor ternero. Ese ternero nos lo vamos a comer en la vida eterna, en el cielo. Porque mucha gente dice, bueno, un ternero, ustedes ven que mucha gente que hace fiesta en un cumpleaños, hacen fiesta en una boda, hay fiesta de party, hay un party, hermano, no es este tipo de fiesta, ese tiempo de fiesta pasa. Es una fiesta que no pasa. Y ese ternero que el Señor mató es signo, el mejor ternero, sino de que nosotros, cuando estamos en la gracia, cuando estamos en presencia de Dios, hermano, es la mejor fiesta. No es una fiesta transitoria, temporal, que pasa unos días, 2 días, la semana, que pasa. Esas fiestas no van a pasar. Por eso el Señor cuando dice, porque este hijo mío estaba perdido y lo hemos encontrado. Porque estaba muerto y ha vuelto a la vida. Porque el pecado causa muerte. Y ya entonces, el pecado, los tipos de pecado. Tenemos el pecado mortal, pecado venial, pecado capital. El pecado mortal es una palabra, un pensamiento, un acto, un deseo, una omisión contrario al plan de Dios.
que Dios tiene para el hombre. Un pecado mortal es elegir deliberadamente, es decir, sabiéndolo, queriéndolo una cosa, gravemente contraria a la ley divina, al fin último del hombre. ¿Qué consecuencia tiene el pecado mortal? El pecado mortal extraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante. Nosotros hemos recibido esa gracia santificante en los sacramentos, en el bautismo. Es decir, del estado de gracia, sin el arrepentimiento del hombre y el perdón de Dios, causa la muerte eterna en el infierno. Porque es lo que dice el pecado mortal. Sin el arrepentimiento de la persona a Dios, causa, y el perdón de Dios, causa la muerte eterna en el infierno. Y hay mucha gente, muchas almas que han caído al infierno porque no piden perdón por el pecado mortal. No piden perdón por el pecado mortal. Y hay que pedir perdón, hermano. Y hay que pedir perdón. Los pecados mortales, ¿cuáles son? Los pecados mortales cuando tú no faltas los mandamientos o a las leyes divinas, los 10 mandamientos. Mucha gente cree que nada más que matar y robar. Matar y robar. No, nada más de matar y robar es pecados mortales, no. ¿Qué debemos hacer si hemos tenido la desgracia de cometer un pecado mortal? Si hemos tenido la desgracia de cometer un pecado mortal, debemos pedir perdón de corazón. Perdón de corazón a Dios y reconciliarnos con Él cuanto antes, haciendo una buena confesión, haciendo una buena confesión, pidiendo perdón a Dios, una buena confesión. Y para hacer una buena confesión hay que tener 5 pasos. Primero, examen de conciencia, dolor de corazón, confesión de los pecados. Cuarto, propósito de enmienda. Y quinto, cumplir la penitencia. Son los 5 pasos que hay que para confesarse. Entonces esos 5 pasos hay que cumplirlos, pero hay personas que no la cumplen, no se lo saben. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Hemos dicho y hemos hablado de las consecuencias del pecado. Por lo tanto, el pecado nos roba el gozo, la alegría. Usted sabe cuánta gente en el alcohol que están en la calle y han perdido su familia, han perdido el matrimonio. Son consecuencias del pecado. Una persona que pierde el matrimonio, consecuencias del pecado, no consecuencias de otra cosa. Consecuencias del pecado, porque esa persona pecó. Dice el Señor, el pecado nos roba la confianza. Cuando una persona no tiene confianza, ¿viste cuántas personas han perdido la confianza en Dios? Han perdido la confianza en Dios. Consecuencias del pecado. Perdido, dice, en esto sabemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 9, 19 al 21. El perdón, dice, el pecado trae culpa. Y dice entonces, el caso de Caín. Caín cuando mató a Abel, ¿cómo se sentía Caín? Cuando una persona comete pecado, trae remordimiento de la conciencia. Y por eso hay personas que no vuelven cuando cometen el pecado, porque trae culpa. Dice entonces el Salmo 51:3 que acabamos de leer, porque yo reconozco mi transgresión y mi pecado está siempre delante de mí. La conciencia. Yo me acuerdo en una ocasión que varias veces un señor ya mayor, siempre me mandaba a buscar para confesarse, pero yo lo confesaba. ¿Cuántas veces te voy a confesar? Me decía yo. Y siempre confesaban porque remordimiento de la conciencia. Eso causa el pecado. Eso es lo que no pueden dormir, que no pueden reconciliar el sueño, porque trae culpa.
El pecado apaga el Espíritu de Dios. Primera Tesalonicenses dice, no apaguen el Espíritu. Como una gente apagada, desanimada, desalentada, fría, que no tiene ánimo, así, el pecado apaga el Espíritu. Ustedes ven cómo hay personas así, consecuencias del pecado. El pecado trae daño físico. Señor, no me reprenda en tu enojo, ni me castigue en tu furor, porque tus saetas se han clavado delante de mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación, y en mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. ¿Y ustedes cómo trae daño físico? Personas que muchas veces se operaron esto, se pusieron esto, hermana, y se están dañando el cuerpo, y mucha gente tatuándose su cuerpo por día, dañándose su cuerpo, y no saben que su cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. Y que en el libro de Levítico 19:28 dice, no se tatúen su cuerpo. Y mucha gente dañando su cuerpo por día, porque no conocen la palabra, porque no conocen a Dios. Y eso trae mucha gente haciéndose esto y lo otro y poniéndose lo otro. Hermano, hermana, el pecado causa dolor en el alma, y es lo peor. Causa dolor en el alma. Dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gente. Durante todo el... Ustedes ven que hay gente que siempre está hablando mal a la gente, y siempre mal, y siempre mal, y siempre mal, porque está mal consigo mismo, porque el alma no está bien, porque el alma ha perdido la imagen de Dios. No hay paz, no hay tranquilidad, y el alma se siente inquieta. Y cuando el alma se siente así, las personas lo expresan. Lo dice la palabra, lo que está lleno de tu corazón abunda la boca. El pecado rompe el corazón. Octavo, el pecado abre la puerta a otros pecados. Pecado. Y tenemos los pecados capitales, pecados capitales, que producen otros pecados. Pero cuando una persona dice mentira, es porque ya ha cometido otro pecado. Sí, el pecado trae otro pecado. ¿Cuántas veces tú cometiste un pecado y ese pecado vino? La persona envidiosa tiene deseo de vengarse. La persona que tiene resentimiento en su corazón por una palabra que le dijeron, comenzó esa persona a sentir odio y deseo de venganza y no verla. Eso entonces lo produce el pecado. El pecado rompe la comunión con Dios. Hemos visto cómo Adán y Eva, una vez entonces pecaron, fueron expulsados del paraíso. Perdieron la comunión con Dios. Y eso es lo que hacemos. Cuando cometemos el pecado, rompemos esa comunión con Dios. El pecado desea controlar mi vida. El pecado produce temor. Es lo que hay hoy día. Hay mucha gente que tiene miedo, no tiene confianza, ha perdido la esperanza, se siente desanimado, se siente desalentado, y eso es consecuencia de que no están preparados. Y vamos a hacer una oración para terminar este tema del pecado, que es interesante y que nos ayuda a nosotros a ver con la luz del Espíritu Santo cuáles son aquellas faltas, aquellos pecados por los cuales nosotros hemos cometido. Por eso, hermanos y hermanas, vamos a pedir al Señor que vamos a escuchar esta canción.
Yo quiero que en este momento tú cierres tus ojos. Cierra tus ojos ahora y pídele al Señor. El pecado deja una herida muy grande en el corazón. Y muchas veces te has sentido desanimado, desanimada, desalentado. Muchas veces siente que ya no puede más, porque siente tu corazón vacío. Pídele al Señor en este momento que te dé la gracia de vivir, de abrir tu corazón a Dios. Pídele al Señor en este momento, bendito Dios, que llene tu vida. Oh Dios bendito, Dios de la gloria, Maestro, lleva una herida en el corazón, esa herida provocada por el pecado. Señor, te alabo, Señor, te bendigo, Señor, te glorifico y te doy gracias, Señor, por tanto amor y misericordia. Señor, bendice a aquellos que están en sintonía en este momento. Oh Dios de la gloria, toca a la familia, libera del pecado, Señor, que nos tiene atado, que nos tiene encadenado. Señor, libera del odio, del resentimiento. Oh Señor, mira cuánta amargura, cuánta tristeza, cuánto dolor. Mira, Señor, cuánto temor, cuánto miedo. Ahora, Señor, comienza a hacer la obra. Oh Dios bendito, Dios de la gloria. Señor, te alabo y te bendigo y te glorifico. Y te doy gracias por tanto amor y misericordia. Oh Señor bendito, Señor glorioso. Hoy proclamo tu gloria. Hoy proclamo, Señor, tu victoria. Bendito Dios sobre mí, sobre mi casa, sobre mi familia. Ahora, Señor, bendice a aquellos que están en sintonía. Ahora, Señor, da la gracia. Bendito sea Dios, porque no hay nadie en el mundo, bendito Dios, que pueda hacer la obra más que tú, Señor. ¿A dónde iríamos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna, bendito Dios. Hermano, tú que estás ahí ahora, bendito Dios, comienza a bendecir y alabar al Señor. Comienza a glorificar al Señor, bendito Dios. Alabado sea, oh Dios santo, Dios poderoso. Señor, estaba allá, la gloria a ti, Señor. Alabado sea. Comienza, Señor, a abrazar. Comienza, Señor, a liberar del pecado de lujuria, de la prostitución, de la pornografía. Oh Dios bendito, Dios de la gloria. Señor, bendice a aquellos, Señor, que como el hijo pródigo están lejos de tu casa. Bendito Dios. Oh Señor, que esos hijos regresen a su casa, a la casa del Padre. Bendito sea Dios. Oh Dios de la gloria, oh Dios santo, Dios poderoso. Te alabo y te bendigo y te glorifico. Oh Señor, dirígete a tantos hogares, a tanta casa, a tantos jóvenes, Señor, que están viviendo atados, ligados y encadenados, que están viviendo la oscuridad. Ay, Señor, bendice. Ay, Señor, bendice a aquellos que me piden oración, Señor, y que tú sabes, muy bien conoces. Oh Dios bendito, gracias, Señor, por tanto amor y misericordia. Te alabo y te bendigo y te glorifico. Oh Señor, tú dices en tu palabra, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Y solamente Cristo puede hacerte libre a ti. Bendito seas. Ay, gracias, Señor, por tanto amor y misericordia, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por aquellos que están en sintonía, que tienen tanto deseo de participar en la Santa Eucaristía, Señor, y no pueden, Señor. Ay, Señor, gracias por tanto amor y misericordia. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, recordar que mañana la misa a las 8 de la mañana, 8 de la mañana. Es bueno que ustedes se suscriban al canal de YouTube, aquellos que están también en Facebook, y a través de YouTube te pueden poner la pantalla del televisor, en la pantalla del televisor, la transmisión. Y a las 8 de la mañana tendremos la Santa Eucaristía, y a las 7 de la noche, mañana el tema de la conversión, conversión. Así que mañana entonces estaremos nuevamente con todos ustedes. Así que muchas bendiciones para ustedes y que las bendiciones de Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias y bendiciones para cada uno de ustedes. Si van a pedir oración, inscríbanos por el canal de YouTube, que entonces yo estaré revisando ahí la